Reconocido por su estilo franco, su temperamento punzante y, sobre todo, por su ausencia de tapujos al manifestar sus pareceres, la pluma afilada de Arturo Pérez Reverte, tanto en sus creaciones literarias como en sus apariciones públicas, no ha dejado ningún ámbito indemne y la política no es una excepción. A lo largo de su trayectoria, Pérez Reverte ha exteriorizado un hondo menosprecio hacia ciertos políticos y personajes públicos. En numerosas ocasiones, sus pronunciamientos han suscitado polémicas que han trascendido las páginas de los diarios o las entrevistas televisivas, reverberando en las redes sociales. Entre las figuras más frecuentes en sus diatribas destacan Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, y Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. Estos dos políticos, que encarnan visiones y posturas ideológicas muy específicas en el panorama español, han sido reiteradamente el objetivo de las cáusticas observaciones del escritor. En particular, una serie de comentarios que Pérez Reverte lanzó en su momento desencadenaron un altercado que, pese al transcurso del tiempo, sigue siendo rememorado por numerosos usuarios en las redes sociales. El incidente en cuestión se remonta al año 2017, y aunque ha pasado un lustro, continúa siendo objeto de debate entre sus adeptos y detractores. El origen de la polémica se remonta a una intervención televisiva en la que Arturo Pérez Reverte, fiel a su estilo directo y sin ambajes, se refirió a Gabriel Rufián de manera particularmente crítica. Durante una entrevista en el programa La Sexta Noche, el escritor expresó una opinión que rápidamente incendió las redes. Pérez Reverte aseveró que, según su percepción, Gabriel Rufián había sido víctima de acoso escolar en su infancia. De acuerdo con su interpretación, esta experiencia podría haber influido en el comportamiento del diputado dentro de la arena política, insinuando que su forma de actuar y su estilo combativo tenían raíces en ese supuesto pasado de intimidación escolar. La declaración, que muchos tildaron como un ataque personal más que como un análisis político, no tardó en desatar una oleada de reacciones, especialmente en Twitter, la plataforma predilecta para este tipo de enfrentamientos públicos. El comentario de Pérez Reverte fue considerado por muchos como una banalización de un tema tan delicado como el acoso escolar, un fenómeno que afecta profundamente a quienes lo padecen y que rara vez se menciona en tono jocoso. Las redes sociales se colmaron rápidamente de opiniones tanto a favor como en contra de las palabras del autor. Mientras algunos elogiaban la osadía de Pérez Reverte por hablar sin tapujos, otros condenaban el tono de la crítica, estimando que el escritor había traspasado un límite al utilizar el bullying como arma retórica. Gabriel Rufián, conocido por su activa presencia en Twitter y su propensión a no rehuir los enfrentamientos, no tardó en replicar con la celeridad y contundencia que le caracterizan. El diputado respondió directamente al escritor a través de un tuit que se viralizó en cuestión de minutos. La verdad es que no, pero en cualquier caso hay que ser muy miserable para trivializar así el bullying, escribió Rufián, desmintiendo la afirmación de Pérez Reverte y lanzando un reproche directo a lo que consideraba un comentario insensible e inapropiado. Con esta frase, no solo negaba haber sido víctima de acoso escolar, sino que también ponía de manifiesto lo que, a sus ojos, era la falta de empatía del escritor al tratar un tema tan serio de manera tan frívola. El enfrentamiento entre ambos no concluyó ahí. Como suele ocurrir en el ámbito digital, la discusión se amplificó con seguidores de ambos bandos sumándose al debate, defendiendo o atacando a uno u otro. Las palabras de Rufián encontraron eco en aquellos que consideran que temas como el bullying deben abordarse con la máxima seriedad y respeto. Este episodio ilustra cómo las declaraciones de figuras públicas pueden generar intensos debates en la sociedad, especialmente cuando se tocan temas sensibles como el acoso escolar, y cómo las redes sociales amplifican y prolongan estas controversias en el tiempo. Mientras que los partidarios de Pérez Reverte sostenían que el literato simplemente había brindado una exégesis personal de la actitud del parlamentario, en medio del aluvión de comentarios, el intercambio de pareceres entre ambos personajes se transformó en un espejo de las tensiones políticas y sociales que imperaban, y aún imperan, en el debate público español. El incidente no solo evidenció las discrepancias ideológicas entre Pérez Reverte y Rufián, sino que también demostró cómo las redes sociales se han erigido en el campo de batalla por excelencia para este tipo de enfrentamientos públicos. Lo que comenzó como una observación en una entrevista televisiva culminó en un intercambio mordaz que involucró a miles de personas, desde ciudadanos de a pie hasta otros políticos y figuras públicas. Aunque ya han transcurrido varios años desde aquel cruce de palabras, la disputa entre Arturo Pérez Reverte y Gabriel Rufián sigue siendo rememorada como uno de los momentos más tensos y comentados en la relación entre el mundo literario y el político en la era de las redes sociales. Por supuesto, este no es el único enfrentamiento que Pérez Reverte ha protagonizado con figuras públicas.
Su estilo irreverente y crítico le ha granjeado tanto admiradores como detractores en diferentes ámbitos, y es probable que continúe siendo una voz polémica e influyente en los años venideros. Sin embargo, aquel intercambio con Gabriel Rufián sigue siendo uno de los más recordados, no solo por la contundencia de las palabras que se cruzaron, sino porque puso en el centro del debate temas tan delicados como el acoso escolar, la política y el papel de los intelectuales en la sociedad actual. La polémica, que ya había alcanzado una gran repercusión en redes sociales y medios de comunicación, no se detuvo con el cruce de palabras entre Pérez Reverte y Gabriel Rufián. En un giro que intensificó aún más el debate, Ada Colau, quien en ese momento ostentaba el cargo de alcaldesa de Barcelona, decidió intervenir en la discusión tomando partido en favor de Rufián. A pesar de las marcadas diferencias políticas que existían entre Colau y el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, en esta ocasión la alcaldesa consideró que era necesario hacer una excepción y manifestar su apoyo, no solo por la naturaleza del debate, sino también por la cuestión de fondo que se había puesto sobre la mesa, el acoso escolar. Colau, quien siempre ha mantenido una postura pública en contra de cualquier tipo de abuso o discriminación, encontró en esta controversia un motivo para alzar la voz, en un acto que fue interpretado tanto como una defensa de Rufián como una crítica hacia la supuesta insensibilidad que atribuyó a Pérez Reverte. La alcaldesa publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que rápidamente ganó tracción. En su tuit, Colau declaró: «Discrepo en muchas cosas con Gabriel Rufián, pero en esto tiene todo mi apoyo. Pérez Reverte debería disculparse con las víctimas de bullying». Esta declaración fue más allá de una simple réplica al escritor. Buscaba redirigir el foco de la discusión hacia un problema social mayor, haciendo hincapié en la necesidad de tratar el acoso escolar con la seriedad que merece. La intervención de Ada Colau no pasó inadvertida. Su tuit rápidamente fue compartido y comentado por miles de personas, generando un nuevo ciclo de reacciones y profundizando aún más la brecha entre los bandos que se habían formado. Para muchos, el comentario de la alcaldesa de Barcelona añadió una voz institucional y feminista al debate, lo que hizo que el asunto adquiriera un tono más serio. Sin embargo, también hubo quienes consideraron que Colau estaba utilizando el incidente para ganar protagonismo político, aprovechando la situación para reafirmar su postura como defensora de los derechos humanos y del bienestar social. Dos de los cimientos sobre los que había erigido su trayectoria política. No obstante, si la intención de Colau era en algún momento moderar la discusión o elevar el tono del debate hacia un terreno más reflexivo, la realidad fue muy distinta. Lejos de apaciguar los ánimos, la intervención de la alcaldesa tuvo el efecto opuesto, avivó las llamas del conflicto. Arturo Pérez Reverte, conocido por no ceder ni un ápice en las confrontaciones públicas, respondió con la misma mordacidad que le caracteriza, dejando patente que no iba a permitir que su postura fuese cuestionada sin lanzar una réplica contundente. En un nuevo tuit dirigido tanto a Gabriel Rufián como a Ada Colau, Pérez Reverte no escatimó en sarcasmo ni en descalificaciones. En un mensaje cargado de ironía y desdén, se refirió tanto al diputado como a la alcaldesa de una manera que muchos consideraron ofensiva. En su respuesta, Pérez Reverte calificó a ambos como portadores de botijo, una expresión despectiva que utilizó para ridiculizar a sus oponentes y restar importancia a sus opiniones. Este término, que aludía a una imagen de simplicidad rural y arcaica, fue interpretado como un intento de Pérez Reverte de menospreciar a Rufián y Colau, sugiriendo que ambos representaban un tipo de política que él consideraba primitiva o carente de sofisticación. Sin embargo, la respuesta del escritor no terminó ahí. En un tono aún más agresivo, Pérez Reverte tituló su tuit como el cagadito del acoso escolar, haciendo una clara referencia al tema del bullying que había sido el detonante del conflicto. Esta nueva intervención no solo mantenía su postura inicial, sino que añadía una capa de confrontación personal al llamar la atención sobre lo que él percibía como una exageración por parte de sus detractores. Para Pérez Reverte, tanto Rufián como Colau y quienes los respaldaban estaban utilizando el bullying como una excusa para atacarlo y victimizarse, algo que él consideraba completamente fuera de lugar. El tono despectivo y beligerante de Pérez Reverte desató una nueva oleada de reacciones en redes sociales. Algunos lo aplaudieron por mantenerse firme y no sucumbir ante lo que consideraban un intento de censurar su libertad de expresión. Otros, en cambio, se mostraron indignados por la falta de sensibilidad del escritor al tratar un tema tan serio como el acoso escolar de una manera tan provocadora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y opiniones divididas que reflejaban una vez más las profundas divisiones en el panorama político y cultural de España. La respuesta de Ada Colau tampoco se hizo esperar. En lugar de dar por finalizada la discusión, la entonces alcaldesa de Barcelona emitió un comunicado en el que reafirmaba su postura,
condenando el tono utilizado por Pérez Reverte y subrayando la importancia de no trivializar el bullying bajo ninguna circunstancia. En su declaración, Colau defendió su intervención en el debate, señalando que como figura pública y política tenía la responsabilidad de denunciar cualquier comentario que minimizara un problema tan grave como el acoso escolar. Además, hizo un llamamiento a la reflexión, instando a Pérez Reverte a reconsiderar el impacto que sus palabras podían tener en las víctimas de bullying y sus familias. El conflicto entre Pérez Reverte, Rufián y Colau se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación durante varios días, alimentado por el ciclo incesante de las redes sociales y la cobertura mediática. Algunos periodistas y analistas lo interpretaron como un ejemplo de cómo las figuras públicas, ya sean escritores o políticos, tienen una influencia significativa en la manera en que se abordan los temas sociales. Otros, sin embargo, lo vieron como una muestra más de la polarización creciente en la sociedad española, donde cualquier desacuerdo, por mínimo que sea, se convierte en una batalla campal de opiniones y descalificaciones. Al final, este intercambio no solo evidenció las tensiones entre personalidades de diferentes ámbitos, sino que también reflejó la complejidad de los debates públicos en la era digital, donde las redes sociales amplifican las voces y exacerban las confrontaciones. Aunque la confrontación entre Pérez Reverte, Rufián y Colau pueda parecer inicialmente un mero intercambio verbal, su trasfondo revela mucho sobre las dinámicas de poder, la sensibilidad social y la influencia de las figuras públicas en el discurso colectivo. Lo que comenzó como una crítica mordaz hacia un político terminó por convertirse en un debate mucho más amplio sobre el acoso escolar, el respeto mutuo y el papel de los intelectuales en la sociedad actual. Pérez Reverte, con su estilo característicamente incisivo y directo, no se limitó a generalidades al responder a Ada Colau. En lugar de optar por una crítica sutil o mesurada, decidió dirigirse sin ambages a la entonces alcaldesa de Barcelona con una contundencia que no dejó lugar a interpretaciones ambiguas. Su mensaje, cargado de desdén, parecía diseñado para cerrar cualquier posibilidad de diálogo conciliador desde el principio. Váyase a hacer demagogia barata a otra parte, señora. A usted nadie la ha invitado a esta fiesta. No me utilice para sus basuritas político-folclóricas, fueron las palabras exactas del escritor, lanzadas con una ironía afilada. Con esta frase, Pérez Reverte no solo descartaba de plano cualquier legitimidad en la intervención de Colau, sino que dejaba claro que, en su opinión, ella estaba utilizando el tema como una herramienta para obtener rédito político más que por un interés genuino en el problema. El comentario de Pérez Reverte fue interpretado por muchos como un ataque directo no solo a la figura política de Colau, sino también a su inteligencia y capacidad para participar en el debate público. Al referirse a sus basuritas político-folclóricas, el escritor insinuaba que Colau no era más que una demagoga, alguien que se valía de causas sociales como el acoso escolar para ganar popularidad sin preocuparse realmente por el fondo del asunto. Esta postura sumamente crítica evidenciaba el profundo desdén que Pérez Reverte siente hacia gran parte de la clase política, a la que ha censurado en múltiples ocasiones por su falta de autenticidad y su tendencia a instrumentalizar causas nobles para obtener beneficios personales o políticos. El tono del escritor fue también visto como un intento de restar importancia al tema del bullying, en la medida en que lo relegaba a un segundo plano, sugiriendo que la intervención de Colau no respondía a una verdadera preocupación por las víctimas de acoso, sino a una estrategia para ganar puntos ante la opinión pública. Para Pérez Reverte, la alcaldesa de Barcelona simplemente estaba aprovechando la oportunidad para sumarse al debate, y de paso, atacar su figura en un plano más personal y político, algo que él no estaba dispuesto a tolerar. Además, la forma en la que se dirigió a Colau, con una mezcla de sarcasmo e ironía, reafirmaba su postura de que los políticos, especialmente aquellos con ideologías afines a la izquierda, estaban fuera de lugar en este tipo de discusiones. A pesar de la dureza del ataque, y aunque muchas figuras públicas podrían haber optado por el silencio o por una respuesta igualmente agresiva, Ada Colau decidió mantener un tono más moderado. En lugar de devolver el golpe con la misma intensidad, la exalcaldesa buscó redirigir la conversación hacia un terreno más intelectual y conciliador. En su respuesta, publicada también en redes sociales, Colau trató de apelar a la supuesta cultura y formación de Pérez Reverte en un intento por elevar el debate, alejándolo de los insultos y descalificaciones personales. «No entiendo su agresividad», escribió Colau. «Un hombre culto como usted debería sentirse interpelado por reflexiones como esta». Con estas palabras, Colau no solo trataba de desarmar el ataque de Pérez Reverte, sino que también intentaba subrayar lo que ella consideraba una contradicción. En la postura del literato al referirse al como un hombre erudito, Colau apelaba a la imagen que Pérez Reverte ha forjado a lo largo de los años,
la de un intelectual, un hombre libre de letras y un pensador crítico. Según la exalcaldesa, alguien con ese perfil debería estar dispuesto a dialogar y reflexionar sobre un tema tan serio como el acoso escolar, en lugar de reaccionar con hostilidad y cerrarse al debate. Su comentario buscaba, de alguna manera, confrontar a Pérez Reverte con su propia imagen pública, sugiriendo que su comportamiento en esta ocasión no estaba a la altura de su reputación como hombre de cultura. Esta estrategia de Colau, aunque conciliadora en apariencia, también tenía un componente de crítica implícita al señalar que no comprendía su agresividad. La alcaldesa insinuaba que la respuesta de Pérez Reverte era irracional y desproporcionada, una reacción que no se esperaba de alguien con su formación y bagaje cultural. De esta manera, Colau no solo intentaba suavizar el tono del debate, sino también cuestionar la legitimidad del ataque del escritor, sugiriendo que su postura era más emocional que racional y que respondía más a un impulso personal que a una reflexión seria sobre el tema en cuestión. La intervención de Colau fue recibida de manera mixta en las redes sociales y en los medios. Mientras algunos la elogiaban por mantener la compostura frente a un ataque tan agresivo, otros consideraban que su intento de apelar a la cultura de Pérez Reverte era ingenuo, o peor aún, condescendiente. Para muchos, el tono moderado de Colau era una estrategia política destinada a desarmar a su oponente sin caer en la confrontación directa. Pero también había quienes opinaban que la exalcaldesa estaba evitando abordar el núcleo del conflicto, la acusación de Pérez Reverte de que estaba utilizando el tema del acoso escolar con fines políticos. La respuesta de Pérez Reverte a este intento de conciliación no se hizo esperar. Fiel a su estilo, el escritor rechazó cualquier posibilidad de un diálogo constructivo con Colau, reafirmando su postura crítica hacia la política española en general y hacia la alcaldesa de Barcelona en particular. En un nuevo mensaje, Pérez Reverte insistió en que no estaba dispuesto a dejar que políticos mediocres como Colau utilizaran sus palabras para lanzar campañas políticas encubiertas, y que, a su juicio, la intervención de la alcaldesa no tenía más objetivo que buscar protagonismo en un debate en el que no tenía cabida. El intercambio entre Pérez Reverte y Ada Colau, que en un principio parecía centrarse en el tema del acoso escolar y el papel de las figuras públicas en su visibilización, terminó por convertirse en un enfrentamiento mucho más amplio sobre el rol de los intelectuales y los políticos en la sociedad. Lo que comenzó como una crítica mordaz hacia Gabriel Rufián y la posterior intervención de Colau en su defensa, se transformó en una discusión sobre la autenticidad en el discurso público, el uso de las redes sociales para el debate político y el papel que deben jugar los intelectuales en la crítica a los poderes establecidos. Al final, este episodio dejó al descubierto las tensiones que subyacen en el panorama político y cultural de España, donde las confrontaciones entre intelectuales y políticos, así como entre figuras públicas de diferentes ámbitos, son cada vez más frecuentes y virulentas. Aunque el tema del acoso escolar quedó en cierto sentido relegado a un segundo plano en medio de las descalificaciones personales y las acusaciones de demagogia, el intercambio entre Pérez Reverte y Colau sigue siendo un ejemplo de cómo las redes sociales y el espacio público se han convertido en un campo de batalla donde las palabras tienen un impacto profundo y duradero. A pesar de los esfuerzos de Ada Colau por reconducir la confrontación hacia un terreno más racional y conciliador, su respuesta solo logró avivar la polémica y desencadenar una reacción aún más contundente por parte de Arturo Pérez Reverte. Lejos de suavizar su postura o moderar el tono de su discurso, el escritor decidió lanzar un último ataque que pondría punto final de manera abrupta y definitiva al enfrentamiento. En esta réplica final, Pérez Reverte no solo mantuvo su carácter mordaz, sino que elevó el nivel de su desdén hacia la exalcaldesa de Barcelona, empleando un lenguaje aún más despectivo y corrosivo. Una persona tan inculta como usted, y además, con tan poca comprensión audiovisual, si es que vio la entrevista, lo cual dudo, debería reservar sus demagogias cutres para programas como Sálvame y sus turbios negocios, que ahí le irán mejor, fueron las palabras con las que selló su participación en este intenso intercambio. Con este último comentario, Pérez Reverte no solo arremetió contra Colau de forma directa, sino que elevó la crítica a un nivel personal y casi insultante. Al referirse a la alcaldesa como inculta, el escritor la despojaba de cualquier legitimidad intelectual, descalificándola como alguien carente de la preparación necesaria para intervenir en debates serios y complejos. En su visión, Colau no solo carecía de los conocimientos adecuados, sino que también demostraba, según él, una notable falta de comprensión audiovisual, sugiriendo que ni siquiera había visto la entrevista en la que se originó la polémica. Esta insinuación añadía una capa adicional de burla, presentando a Colau como alguien que opinaba sin tener pleno conocimiento de los hechos, lo que a ojos de Pérez Reverte invalidaba aún más su intervención. La alusión al programa Sálvame fue un golpe calculado por parte del escritor,
diseñado para menospreciar a Colau y asociarla con un tipo de entretenimiento que, en su opinión, estaba muy lejos del debate político serio. Sálvame, conocido por su enfoque sensacionalista y de baja calidad, centrado en chismes y polémicas superficiales, se convirtió en una especie de metáfora para señalar que Colau pertenecía más al mundo del espectáculo que al de la política seria. Pérez Reverte insinuaba que la exalcaldesa de Barcelona tenía más en común con los personajes del programa que con los líderes políticos comprometidos con la sociedad, subrayando su visión de que Colau estaba más interesada en la autopromoción y el espectáculo mediático que en el bienestar de los ciudadanos. La frase «sus turbios negocios» añadía una capa de insinuación que no pasó desapercibida. Aunque Pérez Reverte no entró en detalles específicos, la mención de negocios turbios dejaba entrever que, según su juicio, la exalcaldesa no solo era una demagoga, sino que también tenía intereses ocultos o prácticas cuestionables que podrían estar vinculadas a su carrera política. Las redes sociales y los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de este último intercambio, destacando la dureza de las palabras de Pérez Reverte y analizando las implicaciones de su comentario. Muchos interpretaron esta intervención final como una señal de que el escritor no tenía ningún interés en establecer un diálogo constructivo, sino que su objetivo era dejar claro su desprecio hacia Colau y, en un sentido más amplio, hacia la clase política de izquierda que ella representaba. Pérez Reverte reafirmaba su postura crítica no solo frente a Colau, sino también ante todo un espectro político con el que jamás ha congeniado. En este sentido, el enfrentamiento no era únicamente un choque de personalidades, sino también un reflejo de las profundas divisiones ideológicas que caracterizan el panorama político español. Por su parte, Ada Colau, aunque recibió muestras de respaldo por parte de sus seguidores y algunos sectores progresistas, no pudo evitar que este intercambio con Pérez Reverte dejara una huella en su imagen pública. La contundencia del escritor, combinada con la viralidad del debate en las redes sociales, contribuyó a consolidar una narrativa en la que la alcaldesa fue retratada como una figura que, en lugar de abordar los problemas de la ciudad de Barcelona, estaba más centrada en participar en polémicas públicas de carácter personal. Aunque intentó mantener un tono conciliador y racional durante la discusión, el impacto del ataque final de Pérez Reverte fue tal que muchos consideraron que, a pesar de sus esfuerzos, Colau había sido derrotada en el plano de la opinión pública. Este enfrentamiento, que comenzó como una simple discrepancia sobre un comentario televisivo, terminó por convertirse en uno de los episodios más comentados y recordados en el historial de desencuentros entre Pérez Reverte y figuras del ámbito político. La controversia no solo capturó la atención de las redes sociales durante varios días, sino que también se extendió a los medios de comunicación tradicionales, que dedicaron espacios a analizar tanto las palabras del escritor como la intervención de Colau. En muchos sentidos, este conflicto se convirtió en un símbolo de la polarización que caracteriza el debate político y social en España, donde las figuras públicas, sean escritores o políticos, parecen condenadas a enfrentarse en batallas verbales que poco tienen que ver con los temas de fondo. Para Arturo Pérez Reverte, este episodio se convirtió en una prueba más de su rechazo hacia la clase política y, en especial, hacia los líderes de izquierda, a quienes ha criticado repetidamente en el pasado por lo que considera su demagogia y falta de autenticidad. El escritor, que nunca ha tenido reparos en expresar sus opiniones de manera contundente, consolidó aún más su imagen como una figura polémica y divisiva, alguien que no teme enfrentarse públicamente a quienes considera indignos de participar en debates serios. Sin embargo, también quedó claro que su estilo, a menudo agresivo y mordaz, tiene el poder de encender fuertes reacciones tanto a favor como en contra, polarizando aún más la opinión pública. En última instancia, este enfrentamiento no solo subrayó las diferencias personales e ideológicas entre Pérez Reverte y Ada Colau, sino que también puso de relieve la creciente tensión entre la cultura y la política en la era de las redes sociales. Lo que comenzó como una crítica sobre un comentario relacionado con el acoso escolar terminó por convertirse en una guerra de descalificaciones personales que, lejos de contribuir a una discusión constructiva sobre el tema, dejó en evidencia las dificultades para establecer diálogos productivos en un clima de confrontación constante. Este episodio pasará a la historia como uno de los momentos más tensos y significativos en la relación entre el mundo intelectual y el mundo político en la España contemporánea. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para seguir informado de todas las novedades políticas. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo análisis y noticias de actualidad política.